Ok, a ver, esta weá es como un crimen, me va a decir algún colega de filosofía, porque voy a intentar resumir las ideas principales de Foucault, obviamente con una interpretación y un enriquecimiento de sus ideas que corre por parte mía. A ver, yo tuve que leer algo de Foucault cuando estudiaba psicología, en un ramo que se llamaba Bases Epistemológicas. Teníamos una profe muy buena onda que era la Ana María Olchese, la recuerdo con mucho cariño. Eh, Ahí tuvimos que leer algo de un libro que se llama Vigilar y Castigar, pero Foucault tiene más textos, no es su único libro, ¿ok? Foucault, por muchos estudiosos de filosofía, ha sido definido como un filósofo del poder, ¿ok? Pero es importante que nosotros entendamos que aunque Foucault nos habla del poder, obviamente cuando alguien ejerce poder, aunque él no lo mencione tanto, va a estar coartando la libertad del otro individuo. Entonces, nosotros podemos entender con un proceso inverso que Foucault es un filósofo de la libertad. Asimismo, nosotros vamos a poder ver que Foucault habla de la normalización, como una forma de ejercer el poder, de mantenerlo. Y por lo mismo, nosotros podemos entender, haciendo un proceso lógico inverso, que Foucault va a ser visto, por mí al menos, como un filósofo que defiende lo extraño, ¿cachai? Lo anormal. Ok, vamos a empezar por orden. Para Foucault existe un poder, y el poder debe ser en cierto modo aceptado por quien es dominado. Cuando este poder se ejerce sobre alguien, siempre habría una cierta resistencia al poder. Es decir, cuando viene alguien y trata de coartar tu libertad, de mantenerte bajo sus órdenes, digamos, bajo su voluntad, tú siempre te estarías resistiendo. Entonces, los gobernantes deben buscar mecanismos para lograr que esta resistencia al poder sea la menor posible. De esta manera, vamos a ver que los gobernantes se basan en algo que es la normalización, con lo cual estandarizan a la gente. Vuelven a todos normales, todos iguales, todos al ladito del otro como niñitos buenos. De esta forma, cuando todos se portan igual, tú puedes mantenerlos bajo tu poder más fácilmente. ¿Ok? Nosotros así vamos a ver que hay ciertas instituciones que ayudan a que la gente esté normalizada, que siga una norma, que sea normal. Y vamos a ver que la primera institución con que tú te podrías encontrar, por ejemplo, la iglesia, ¿cachai? Que te normaliza. Entonces todos bautizaditos, todos saben de niñitos lo que está bien y lo que está mal. Vas a la iglesia y aprendes, párate, siéntate, reza, párate, canta, reza, siéntate. ¿Cachai? Entonces todos siguen una norma y se vuelven normales. Ok, después de esto vendría, por ejemplo, la iglesia. La escuela. Y la escuela lo que hace es que tú sepas cuándo hablar, levantar la mano, mantenerte callado, hacer todas las tareas que te entrega el profesor o la profesora sin cuestionar lo que se te entrega. Y después de esto, vendríamos, por ejemplo, que si tú no logras desarrollarte de esta forma normal, puedes caer en ciertos mecanismos que van a ser instituciones de castigo. Entonces, si tú no obedeces a cómo te forma la iglesia o cómo te forma la escuela o cómo trabajas bien en la empresa, tú puedes caer en el manicomio o puedes caer en la cárcel. ¿Cachai? Acá nosotros vamos a ver que el manicomio y la cárcel van a ser entendidos como un castigo que logra mostrarle a la comunidad lo que le pasa a los que no son normales. Entonces nosotros aquí vamos a tener que hacer un paréntesis y nos vamos a ir a otra cosa, al desarrollo de la cárcel. Antiguamente, Foucault lo menciona en su libro, te destripaban, te rompían los huesos, te ahorcaban, te cortaban la cabeza, te hacían puras hueás y chacales para castigarte cuando te mandabas una cagada social.
Como el caso de William Wallace, cuando le sacan las tripas y todo, y arrepiéntete, weón, y al final le tienen que cortar la cabeza. ¿Por qué? Porque de esta forma toda la gente entendía que habían cosas que no debía hacer y se empezaban a portar bien para que no les pase ese castigo. Pero en casos como el de William Wallace, podían terminar convirtiéndose en héroes, weón. Entonces, en vez de lograr callar el reclamo de la gente, es decir, en vez de lograr aplacar la resistencia, si tú vuelves un símbolo al que estás castigando, logras que la resistencia aumente. Entonces, no podías estar matando hueones todo el tiempo porque se manden cagadas contra el Estado, contra el rey, po. Así que se inventó la cárcel. ¿Cuál es la función de la cárcel? Tú te mandas una cagada contra el Estado, contra la sociedad, contra el rey, y tú te vas preso. Entonces, cuando tú estás preso, constantemente la gente va a poder ver que tú estás preso. ¿Cachai? Entonces el castigo es permanente, Juan. Muchos psicólogos dicen, wow, cuidado porque aquí se castiga con el aislamiento al individuo. Pero en realidad tú, castigando al individuo, castigas a la sociedad, porque la sociedad está obligada a verte tras las rejas. Y sabe que si tú rompes las reglas, es decir, tú no eres normal, te puedes ir preso. Entonces tú, por miedo a la prisión o al manicomio, sigues la norma, ¿cachai? A la que te han obligado las instituciones que nombramos anteriormente, como la iglesia, la escuela. La iglesia, la escuela, la mili, la empresa, son instituciones que siguen las mismas estructuras jerarquizadas de poder. Ok, entonces, sabiendo que hay ciertas instituciones que hacen que tú te mantengas obediente, vamos a ver que estas instituciones como la cárcel que castigan deben ser retroalimentadas para que exista esta sociedad de control que te mantiene controlado, valga la redundancia. Entonces, algo que va de la mano con la cárcel va a ser la policía. ¿Y cómo yo logro que se justifique la policía? Con la delincuencia. Entonces, vamos a ver que según esta lógica, al Estado le conviene que haya cierta cantidad de delincuencia. Porque mientras más delincuencia hace, tú tienes miedo y te han convencido de que la policía te protege. Entonces, vamos a ver que más o menos el 25%, si no más, de las noticias se destina a hablarte de delincuencia. Delincuencia de los pobres, ¿eh? ¿Qué pasa con esto? Tú tienes miedo por tantos crímenes que te muestra la tele. Así justifican a los pacos. Pero los pacos tú no los ves en las poblaciones. Los ves cuando la gente se levanta contra el poder. Pero se justifican en el miedo de la gente. ¿Ok? Vale, entonces estamos hablando de un mecanismo que se retroalimenta mostrándote violencia, mostrándote inseguridad, con lo que el Estado se vuelve más fuerte. Tenemos una institución, entonces, varias instituciones que desde pequeño te van normalizando para que tú vivas de cierta forma. Y si tú rompes esa norma y eres diferente, eres castigado. Ok, la sociedad de control se va estructurando más aún, y acá Foucault ocupa un ejemplo de un cuento que es el panóptico, donde hay una torre que mira todo lo que pasa dentro de una cárcel. Entonces, ¿qué pasa? En esta torre hay un vigilante que mira desde arriba y te ve en tu jaula, en tu celda, y te castiga si tú desobedeces las órdenes. ¿Cachai? Entonces, en cierto momento, la torre, al vigilante, lo tapan con vidrios polarizados. Entonces tú, como preso, antes veías al guardia y te acostumbrabas que el guardia te podía estar mirando. Pero después es más terrible porque como hay vidrio polarizado, tú no ves si es que el guardia te está mirando, pero tienes que asumir que sí te está mirando. De esta forma, vemos que en la sociedad se mantiene el orden, lo normal, porque en cualquier momento te pueden estar mirando. Como lo vemos, con las cámaras, pues. En todas partes hay cámaras. Hay carteles grandes de publicidad con ojos mirándote, ¿cachai? Y uno inconscientemente asocia los ojos a que te están vigilando. Las cámaras, la mayor cantidad de las cámaras en las calles en Chile, están malas. Se ve cuando hay choques o crímenes. ¿Qué pasó con la cámara? Está mala la weá, pero tú estás consciente que hay una cámara vigilándote.
Entonces tú controlas tu accionar, tu conducta a la norma, ¿cachai? Aquí vamos a ver, por ejemplo, en los colegios. En los colegios de repente por ley se pusieron grandes ventanas hacia el pasillo o todas las puertas con ventanas. Entonces el profesor sabe que lo pueden estar mirando, ¿cachai? Entonces tiene que estar haciendo todo el rato clases o haciendo como que hace clases o dándole tarea a los alumnos para que hagan como que las hacen. Entonces todos los alumnos aparecen sentados estudiando. Quizás no entienden nada, pero están escribiendo, ¿cachai? Y el profesor tiene que estar con cara de que está trabajando. No puede estar distraído ningún rato porque lo pueden mirar el jefe de la UTP, el inspector, por la ventana, ¿cachai? Así se logra que el miedo constante a ser observado te haga mantener una conducta aceptable. Al final, la weá termina haciendo que todo el esquema social tenga miedo a ser observado. Entonces, toda la gente a todos los estratos está supuestamente trabajando en orden, de manera normal, porque alguien puede estarte mirando. Se vuelve más terrible cuando los mismos integrantes de la sociedad pueden empezar a acusar a sus propios, ¿cómo se puede llamar?, colegas, amigos, a sus propios socios sociales, de no estar cumpliendo la ley. ¿Por qué? Porque se crea la idea de que si tú encubres al otro, pasas a ser cómplice. Entonces la misma gente va a ser acusete o delatora para que no la puedan mezclar con este que infringe la sociedad. De esta manera vamos a ver que un montón de gente acusa cuando hay jóvenes tomando, cuando hay cualquier persona haciendo algo que contraviene la ley social. Pero la cárcel, por ejemplo, vamos a ver que existe para los que cumplen la cárcel, ¿cachai? Los que están presos. Esos son los culpables. Así vemos que Moreira, por ejemplo, la Van Rieselberghe, vemos que una hija de la Bachelet que fue sorprendida manejando borracha, Piñera que se robó un banco, esos locos no han ido a la cárcel. Entonces pasan a ser casi inocentes. O el Paco que mató a Catrillanca, el Paco que mató a Catrileo, no han pisado la cárcel. Entonces, como tú no los ves en la cárcel, no son culpables. ¿Qué pasa con esto? Tú también terminas normalizando ciertos crímenes como más culpables o más dañinos que otros. Entonces, el que mató a Catrileo termina siendo peor que el que le robó a una señora la cartera en la calle. ¿Cachai? Perdón, me confundí. El que mató a Catrileo termina siendo menos malo que el que le roba la cartera a la señora en la calle. ¿Cachai? Porque el que le roba a la señora en la calle termina preso y el otro no. Entonces, tú terminas viendo que el que le roba la cartera a la señora en la calle termina siendo más malo que Piñera, que se robó un banco, con lo que le robó plata a un montón de gente. ¿Cachai? Así, tú ves que se normalizan las conductas que le convienen a los que están a cargo del poder. ¿Cachai? Y todos los que quieren luchar contra el poder, por esta resistencia hacia el poder, se ven dominados, acusados y castigados por el mismo pueblo que muchas veces intentan defender. Esto yo lo acabo de explicar a muy grandes rasgos. Es interesante que mucha gente discrimina a Foucault por algunas preferencias que él tenía. Él era psicólogo. Y nosotros vamos a ver entonces que él, aunque es muy discriminado por algunas de sus tendencias, va a ser también un defensor, como yo creo, de la libertad por medio de la diferencia. Porque al final los punks, los rastas, los hip hoperos, como no ocupamos la misma norma moral, estética que la sociedad impone, terminamos siendo un poco más libres que el resto. Y acá viene el mecanismo de defensa de la sociedad para mantener el poder. ¿Cuál es este mecanismo? Que la sociedad absorbe los movimientos que son distintos y los trata de volver normalizados. Entonces te vende ropas, ¿cachai? Onda que son con remaches. ¿Se acuerdan para el Festival de Viña que andaban unos hip hoperos con unas chaquetas de Dead Kennedy? Ahí nosotros vemos que la misma sociedad absorbe lo que está en contra de ella para que se vuelva normal.
y así te restringe la libertad. ¿Cachai? Esto es importante porque a nosotros nuestra subjetividad, nuestra forma propia de ver el mundo, nos la van domesticando, po, weón. Escuela, iglesia, milico, la pega, ¿cachai? La tele como institución, la información. De esta forma nos van creando esta post-verdad que hablábamos en videos anteriores. Y tú te terminas confiando de que lo que te están mostrando es real, es cierto, es normal. Esto va a ser importante que lo entendamos para cuando podamos ver la importancia de la deconstrucción que después nos va a hablar Derrida. ¿Cachai? Vale, chiquillos, unas disculpas le pido a los profes de filosofía si es que me equivoqué en algo. Ustedes saben que pueden hacer un canal donde expliquen esto para la gente que está interesada en saberlo. Y sin olvidarnos nunca que llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Wax.